Hola chicos y chicas, mis queridos estudiantes, un nuevo tema en Wilson Te Enseña para que ustedes afiancen más su conocimiento. El tema de hoy es muy importante para todos y cada uno de ustedes. Escuchen bien, se llama formas de comunicación. A veces nos comunicamos y no sabemos qué forma de comunicación es la que estamos viviendo o la que vamos a dar. Entonces, de eso se trata, la forma de comunicación, formas de comunicación, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Hay muchas formas de comunicarse, es muy importante saber. A veces nos montamos o nos subimos a un autobús y vemos que el autobús presenta algunas señales, algunos símbolos, algunas formas de comunicación y no sabemos qué significado tienen estas comunicaciones. Hoy es para eso, formas de comunicación. Entre ellas tenemos la mímica. Una comunicación mímica es aquella donde no hay palabra, únicamente los gestos dicen todo. Esa es la comunicación mímica. La oral o la comunicación de los orales es cuando hablamos, nos expresamos uno con otro y recibimos un mensaje o una respuesta de lo que estamos hablando. También encontramos la forma de comunicación de símbolos y señales. La que les decía, cuando nos subimos a un autobús o cuando vamos por una vía, encontramos muchas señales de tránsito que nos indican, que nos están comunicando algo sin tener una sola palabra. Y nosotros las entendemos. Incluso a veces vemos señales que nos dicen dónde debemos abastecer el automóvil o dónde debemos ir a comer o a cuántos kilómetros está, a cuántos metros está de donde nos encontramos. Nos encontramos también con la comunicación escrita. Ya sabemos que la comunicación escrita es la que encontramos en los libros, revistas, periódicos, en internet, en cualquier otro folleto. Esa es la comunicación escrita. Es una de las más perfectas que puede existir. Y también existe la comunicación de los jeroglíficos. Es usada por nuestros antepasados para comunicarse, cuando aún no existía la escritura, sino que lo hacían a través de dibujitos para ellos poder entenderse. Entonces, nos vamos a una forma más sencilla. La comunicación puede ser de dos formas. Una es verbal y la otra no verbal. La comunicación verbal es la misma oral, es decir, cuando hablamos, cuando dialogamos con otra persona o con otras personas o un grupo de personas, esa comunicación es oral. Y la comunicación no verbal, que es aquella donde escribimos o nos comunicamos a través de los libros, revistas, periódicos, etc. Con esa clase de texto que a veces leemos, o nos estamos comunicando con la Biblia, con algo, estamos leyendo un capítulo, un apartado, cualquier cosa. Esa es la comunicación no verbal, la comunicación que viene siendo la escrita. Si nos damos cuenta, la comunicación oral tiende a tener muchos errores, que a veces tiene que ser uno buen orador para no equivocarse. En cambio, la comunicación verbal, no verbal, es más perfecta, es más sutil. Esto quiere decir que nosotros normalmente aprendemos la comunicación verbal sin ir a ningún colegio, a ninguna escuela. En cambio, la comunicación no verbal necesita de centros educativos, necesita que nos adiestren de profesionales que nos enseñen para poderla aprender. No se aprende a escribir si no vamos a una escuela. Entonces, queridos jóvenes, hoy ese era el tema para que ustedes afiancen más su conocimiento en las formas de comunicación. Ya sabemos que existe la comunicación mímica, que es la de los mimos, las orales, que es cuando nosotros hablamos con otras personas, la del símbolo, las que encontramos en algunas partes, en una esquina, doble hacia la derecha, doble a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, peligro. Esos son símbolos y señales. Y las escritas, la que encontramos en los libros, revistas, etc. Y las de los jeroglíficos, la que nosotros utilizábamos anteriormente cuando queríamos dar a entender algo. Es decir, nuestros antepasados a veces, como no sabían escribir, ellos hacían los jeroglíficos. En deducción, la comunicación
se divide en dos, que puede ser verbal y la no verbal. La verbal es la misma oral y la no verbal es la escrita. ¿Cuál de ellas dos es más importante? Nos podríamos decir todas dos, porque esta la aprendemos innata. Es decir, nosotros aprendemos a hablar únicamente con escuchar. En cambio, la no verbal tenemos o necesitamos de personas especializadas. Para poder conocer más, yo los invito a que vean el siguiente video, que es donde nos habla acerca de los elementos de la comunicación. Por favor, busquen, sintonícense con Wilson Te Enseña.